Mi hermana se mudó con nosotros, fingió un embarazo y puso a mi esposa en mi contra cuando me negué a poner la casa a su nombre. Más tarde, intentó llevar las cosas aún más lejos, pero fracasó miserablemente, mientras que yo conservé todo lo que había construido. Esta es una cuenta desechable porque algunas personas involucradas conocen mi nombre, y toda esta situación aún es bastante reciente. Además, perdón por cualquier problema de formato al estar en el celular. Hermano, ¿por dónde empiezo con este desastre? Yo, 31, hombre, nunca pensé que estaría sentado aquí mirando mi propia casa, preguntándome cómo diablos mi propia hermana casi me la roba de las manos, pero aquí estamos. Supongo que debería empezar con la casa. La que literalmente construí con mis propias manos. Cada clavo, cada tabla, cada pequeño detalle. Verán, he estado en la construcción desde que era prácticamente un niño. Empecé a los 19 años como el chalán que solo barría el aserrín y cargaba cosas. Ya saben, el tipo al que todos los albañiles de verdad le gritan para que les lleve la herramienta. Sí, ese era yo. Pero me partí el lomo, aprendí todo lo que pude, y fui ascendiendo desde ser el encargado de limpiar la obra hasta dirigir a mi propia cuadrilla. Ahora, soy dueño de mi propia empresa constructora. No trato de presumir ni nada, solo les doy el contexto. En fin, hace unos 2 años, encontré este terreno perfecto. Y cuando digo perfecto, me refiero a 2 hectáreas perfectas de un desastre absoluto. Como, imaginen si la madre naturaleza hubiera hecho una venta de garaje y simplemente hubiera tirado todo en un solo lugar. Todos decían que estaba loco por comprarlo. Mi agente inmobiliario de hecho intentó convencerme de no hacerlo. Viéndolo en retrospectiva, debió mantener esa misma energía cuando pasaron otras cosas, pero ya llegaremos a eso. Pero, güey, la vista. Ojalá pudieran verla. Nuestra vecina, doña May, esta dulce señora china mexicana de 70 y tantos años que básicamente se ha convertido en mi abuelita no oficial, fue la única que lo entendió. Ella me traía unos dumplings, empanaditas chinas, increíbles cada fin de semana mientras yo limpiaba el terreno. Tú tienes visiones, me decía en su español masticado, asintiendo hacia la sierra. Otros ven desorden, tú ves hogar. Pasé cada fin de semana durante meses simplemente limpiando ese terreno. Estamos hablando de trabajar de sol a sol, cubierto de tierra y con rasguños por todas partes. Probablemente perdí como 5 kilos solo de sudar. Mi cuadrilla me ayudó en sus horas libres, les pagué bien. Obviamente, no soy ese tipo de jefe, pero la mayor parte del tiempo éramos solo yo, mi herramienta y los dumplings de doña May. Empecé a construir la casa en sí como a los 6 meses. Hice los planos con mi entonces esposa, Camila, 29, mujer. Ella es arquitecta, que de hecho es como nos conocimos. Es una historia bastante divertida. Bueno, solía ser divertida. Ahora, solo me da ganas de golpear la pared. Como sea, ella diseñó la casa para que fuera exactamente lo que ambos queríamos, una construcción a la medida con una enorme isla de cocina con la que siempre había soñado, y un taller construido solo para mí para hacer mis proyectos. Doña May se sentaba en su jardín de al lado, viendo cómo la casa se levantaba poco a poco. Me saludaba con la mano cada mañana cuando llegaba y cada tarde cuando me iba. A veces sacaba su sillita plegable y solo me miraba trabajar, comentando en esa mezcla de español y mandarín que empecé a captar con el tiempo. Cimientos fuertes, decía. Tardé 2 años en terminar la casa. Cada momento libre, cada peso extra, todo se invirtió en ella. Hablo de todo personalizado, el tipo de detalles que solo puedes obtener cuando lo construyes tú mismo y no tienes que preocuparte de que los contratistas tomen atajos. Todavía recuerdo lo orgulloso que estaba cuando finalmente la terminamos. En ese punto, todo era perfecto. La casa estaba terminada. Camila y yo éramos felices. Y mi hermana, Lucía, de 32 años, era solo mi hermana un poco molesta que vivía en la ciudad y de vez en cuando me pedía dinero prestado. Nunca me lo pagaba. Dios, fui tan ingenuo. Todo cambió cuando mi papá murió. Era un martes normal. Nada en especial. Se suponía que él vendría a ver la casa. Ese fin de semana me había estado insistiendo con ver el taller terminado. En lugar de eso, recibí una llamada de mi mamá a las 2 de la mañana. Un infarto.
Así de la nada, se había ido. ¿Conocen esa sensación de cuando pasa algo tan grande que tu cerebro simplemente se niega a procesarlo? Sí, eso. Recuerdo estar de pie en mi nueva y elegante cocina, aún al teléfono con mi mamá, mirando fijamente esta estúpida taza de café que papá me había regalado por la inauguración de la casa. El funeral fue. Bueno, fue un funeral. Mamá a duras penas se mantenía entera. Mi hermana Lucía era un completo desastre. Aquí es donde las cosas empezaron a ponerse raras. Mamá empezó a salir con alguien de nuevo, y rapidísimo. Hablo de apenas 2 meses después de lo de papá. Este tipo, Esteban, aparece en nuestra casa familiar un día y, de repente, simplemente está ahí todo el tiempo, moviendo sus cosas y reorganizando el garaje de papá, actuando como si fuera el dueño del lugar. Mamá dijo que necesitaba compañía y que debíamos ser comprensivos. Lo que sea. Pero Lucía, o hermano, Lucía lo tomó muy mal. Empezó a aparecer en las cenas familiares completamente ahogada en alcohol. Su prometido, Marco, de hecho era un buen tipo. Esquivó una bala, para ser honesto. Finalmente se hartó cuando ella le aventó una copa de vino durante una discusión sobre los centros de mesa de la boda. La dejó por su instructora de yoga o maestra de pilates o lo que sea. Honestamente, bien por él. Así que, ahí está Lucía, recién de haber perdido a papá y haber sido cortada, llorando en nuestro porche a la medianoche. Camila estaba en plan de tenemos que ayudarla, es familia y es solo temporal. Doña May de hecho me hizo a un lado cuando vio a Lucía metiendo cajas, mala energía, dijo sacudiendo la cabeza. Esa trae nubes de tormenta. Al principio, parecía estar bien. Camila y Lucía se volvieron súper unidas, como raramente unidas. Hacían noches de películas, iban de compras juntas, todas esas cosas de películas cursis de la tele. Lucía cocinaba unas cenas súper elaboradas, con mi despensa, por cierto, y le contaba a Camila todas estas historias sobre nuestra infancia, en su mayoría, historias inventadas. Pero yo no sabía eso en ese momento. Mientras tanto, yo me estaba partiendo la madre trabajando, tratando de conseguir este enorme contrato que realmente pondría a mi empresa en el mapa. Llegaba a casa tarde casi todas las noches y salía temprano en la mañana. Camila empezó a hacer estos pequeños comentarios sobre que yo nunca estaba en casa. Y Lucía decía, siempre fuiste así, tal vez estás demasiado enfocado en el trabajo. Pero luego empecé a notar cargos raros en nuestra tarjeta de crédito compartida, días de spa, restaurantes elegantes, rachas de compras. Todo esto mientras Lucía supuestamente estaba buscando trabajo. Camila defendió cada uno de los cargos, está pasando por un momento difícil, no es tanto dinero y no seas tan controlador. Luego empezaron las fiestas. Al principio eran solo un par de amigos de Lucía que pasaban a saludar, luego unos cuantos más, luego pedas destructivas que dejaban mi casa como la escena de un crimen. Yo llegaba y encontraba quemaduras de cigarro en mi terraza, botellas de cerveza vacías esparcidas por mi taller y personas al azar desmayadas en mi sillón. Y cada vez Camila le restaba importancia, solo necesita desahogarse un poco. Es inofensivo. Pero no era inofensivo. Las fiestas no eran solo fiestas. Eran parte de su plan. Mientras a más gente traía, más empezaba a sentirse como si yo fuera el invitado en mi propia casa. Empezó a hacer comentarios casuales, bromeando sobre cómo esta casa es demasiado grande para solo 2 personas. O tal vez todos deberíamos cooperar para la despensa ya que básicamente vivo aquí ahora. Al principio, pensé que solo era su típica actitud de creer que lo merece todo, pero luego me di cuenta de que Lucía no solo se estaba quedando en mi casa, se estaba estableciendo. Estaba haciendo que fuera más difícil para mí echarla. Cuando se lo comenté a Camila, recibí las excusas de siempre. Solo se está recuperando, no tiene a dónde más ir. Pero Lucía no buscaba estabilidad. Estaba sentando las bases para algo más grande, y yo era el único que lo veía. Luego se puso peor. Como un día que yo estaba en una obra a 3 horas de distancia supervisando esta enorme construcción comercial, y recibí una notificación de mi cámara de seguridad como a las 2 de la mañana. Le di clic y les juro que no miento, había un güey haciendo piruetas hacia atrás para caer en mi estanque de peces koi, el que pasé 3 fines de semana construyendo porque Camila quería una fuente de agua tranquila. Llamé a Camila de inmediato.
No contestó. Llamé a Lucía, directo al buzón de voz. Finalmente me comuniqué con Camila a las 2:30 de la mañana. Ay, es solo una pequeña reunión, me dice. Bueno, literalmente puedo escuchar de fondo lo que parece ser todo el elenco de Acapulco Shore. Estás siendo controlador otra vez, dice Lucía. Siempre intentas controlarlo todo. Dato curioso, esos peces koi costaron $5,000 pesos cada uno. El güey de las piruetas mató a 3 de ellos. Camila me dijo que era un materialista por molestarme por eso. Los peces que ella quería, en los que yo gasté mi dinero. A ver, que alguien me lo explique. Pero las fiestas fueron solo el principio. Lucía comenzó esta extraña campaña de pequeños comentarios y observaciones inocentes, como que esperaba hasta que Camila estuviera lo suficientemente cerca para escuchar y luego decía cosas como: ¿te acuerdas cuando empujaste a Paco Fernández de su bicicleta en tercero de primaria? Siempre has tenido un carácter muy fuerte. Yo no empujé a Paco Fernández. Él chocó con una piedra y se cayó. Yo solo estaba parado ahí. Es muy valiente de parte de Camila dejarte manejar las finanzas después de lo que pasó con el negocio de papá. No pasó nada con el negocio de papá. Fue exitoso hasta el día de su muerte. Uy, vas a trabajar hasta tarde otra vez. Algunas cosas nunca cambian. Yo estaba trabajando hasta tarde para pagar los daños que sus amigos seguían causándole a mi casa. Y Camila se tragó todo, cada una de sus palabras. Empezó a darme estas miradas de preocupación cuando me frustraba al encontrar botellas vacías en mi taller o quemaduras de cigarro en mis gabinetes hechos a la medida. Empezó a sugerirme que hablara con alguien sobre mis problemas de ira. Sí, porque aparentemente no querer que extraños borrachos destruyan tu casa es un problema de ira. Ahora, una noche después de llegar a casa a otro desastre, finalmente le pregunté a Lucía: ¿y bien, cuánto tiempo planeas quedarte? Apenas levantó la vista de su celular. No sé. Camila dijo que podía quedarme todo el tiempo que necesitara. Camila, que acababa de entrar a la casa, ella todavía está resolviendo las cosas. Tal vez solo dale un poco de espacio. Me froté la frente, solté un suspiro dramático y me puse de pie. Si mi presencia te molesta tanto, tal vez simplemente debería irme. Camila se suavizó de inmediato. Lucía, no tienes que ir a ningún lado. Si es tanto problema, tal vez tú, dirigiéndose a mí, deberías quedarte en casa de alguno de tus amigos por unos días, solo para despejar tu mente. Parpadeé incrédulo. ¿Casa de mis amigos? ¿Estando en la casa que yo construí? Camila frunció el ceño. Solo digo que tal vez un poco de espacio nos ayudaría a todos a calmarnos. Miré a Camila, esperando que se diera cuenta de lo que acababa de sugerir, esperando que algún destello de autoconciencia cruzara por su rostro. Nada. Por una fracción de segundo, la ira me ardió al rojo vivo, no solo hacia Lucía, sino hacia Camila. Por lo fácil que la defendía, por la ligereza con la que descartaba mi frustración, por hacerme el forastero en mi propia maldita casa. Lucía me observaba atentamente. Quería una reacción, quería que yo estallara para poder hacerse la víctima de nuevo y darle a Camila una razón para verme como un monstruo. Apreté la mandíbula, obligando a mis hombros a relajarse, sin darle esa satisfacción, y me alejé. La peor parte era cómo Lucía actuaba con toda inocencia cada vez que la confrontaba. Ay, no quise decirlo así o solo me preocupo por ti, o mi favorita personal, Camila. Me está asustando, completada con lágrimas falsas y temblor de labios. Empezó a reorganizar cosas en la casa, moviendo muebles, cambiando la decoración, organizando mi taller. Cuando yo me enojaba, Camila decía que estaba exagerando y siendo territorial. Luego Lucía empezó a invitar a gayes a la casa, en plan de un tipo diferente cada semana. Llegaban tarde por la noche pareciendo extras de un mal reality show. Uno de ellos de hecho intentó darme consejos sobre mi propia casa, ¿sabes? Esta pared se vería mejor en color chartreuse. Primero que nada, ¿quién diablos dice chartreuse? Segundo, ¿a ti quién te preguntó? Doña May empezó a llevar una libreta con todos los autos que llegaban a nuestra casa, marca, modelo, placas, todo. Evidencia, decía tocándose la sien. Siempre guarda evidencia. Las cosas empezaron a empeorar.
Como cuando Lucía decidió reemplazar todas nuestras fotos familiares con fotos viejas de solo ella y yo en la infancia. Cuando me molesté por encontrar las fotos de mi boda empaquetadas en una caja en el garaje, se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Ves cómo se pone, Camila? Igualito que cuando éramos niños. ¿Recuerdas lo que decía papá de su mal carácter? Papá nunca dijo nada de mi carácter porque nunca tuve uno malo hasta que Lucía empezó a jugar estos jueguitos. Una vez llegué a casa y descubrí que Lucía había reorganizado todo mi taller. Cada herramienta fuera de su lugar. Los materiales de mis proyectos mezclados. Mi detallado sistema de organización completamente destruido. Cuando yo, comprensiblemente, perdí los estribos, empezó a llorar diciendo que solo intentaba ayudar y que no sabía que me iba a molestar tanto. Camila de hecho me obligó a disculparme con ella. Luego las cosas realmente empezaron a desmoronarse. Camila dejó de limpiar, dejó de cocinar, dejó de hacer cualquier cosa en la casa en realidad. Necesito vivir un poco, decía, saliendo con Lucía y esos grupos de tipos que habían conocido en algún lado. Llegaba a casa tarde, a veces hasta la mañana siguiente. Cuando intentaba hablar con ella al respecto, simplemente me ignoraba con un gesto de la mano. Estoy harta de ser la perfecta amita de casa mientras tú estás en el trabajo todo el día. Lucía me ayudó a ver que yo también merezco divertirme. Doña May, mi jugadora más valiosa, de hecho atrapó a Lucía alterando nuestro pizarrón de horarios una vez. La vio a través de la ventana de la cocina borrando y reescribiendo cosas. Cuando Doña May me lo dijo, intenté contárselo a Camila. Pero, ¿adivinen qué? Doña May debe estar confundida. O probablemente solo vio a Lucía actualizando el pizarrón, o mi favorita, ¿por qué intentas poner a todos en contra de mi amiga? Sí, su amiga. Porque en eso se había convertido Lucía. En la nueva mejor amiga de mi esposa. Ahora tenían chistes locales, cruzaban miradas cómplices. Camila empezó a vestirse diferente, usando atuendos reveladores que Lucía había escogido. Empezó a usar esas frases raras que Lucía usaba. Era como ver a alguien siendo lentamente sometido a un lavado de cerebro en tiempo real. Senté a Camila una noche, y se lo expuse todo. Los cambios, la extraña manipulación, como Lucía estaba tergiversando las cosas. Le dije que sentía que estaba perdiendo a mi esposa a manos de una versión retorcida de mi hermana. Ella solo suspiró, me miró como si estuviera siendo un dramático, y dijo que le estaba dando demasiadas vueltas al asunto, que Lucía había sido una influencia positiva para ella, que la estaba ayudando a liberarse. Le dije que a mí no se me hacía así. Le dije que sentía que Lucía me estaba reemplazando. Camila se rió, de verdad se rió. Dios, suenas tan paranoico, dijo sacudiendo la cabeza. Por fin estoy viviendo mi vida en lugar de ser tu pequeña sirvienta. Lucía me ayudó a ver lo que me estaba perdiendo. Y ese fue el momento en que supe que no solo estaba perdiendo mi casa, sino que también estaba perdiendo a mi esposa. Así que, ahí estaba yo, lidiando con este circo de manipulación cuando Lucía soltó la madre de todas las bombas. Fue durante una de sus elegantes cenas. Ya saben, esas que seguía haciendo con mi dinero en mi casa. Imaginen esto, estoy exhausto tras un día de 12 horas en una obra en construcción. Había como 15 personas que no conocía sentadas alrededor de la mesa de mi comedor, comiendo comida pagada con mi tarjeta de crédito. Y Lucía está ahí parada con esa expresión en el rostro que había aprendido a temer. Golpea su copa con un tenedor. Me encogí de hombros y anuncia que está embarazada. Entran los jadeos, los chillidos, las felicitaciones. Camila literalmente empieza a llorar de alegría. Todos se abrazan, planean los baby showers y hablan de los colores de la habitación del bebé. Y yo solo estoy ahí de pie, todavía con mis botas de trabajo puestas, pensando, a ver, un momento. Mi cerebro se atascó en dos cosas. ¿Quién es el papá? ¿Y cómo pasó esto siquiera? Verán, aquí es donde la libreta de Doña May resultó muy útil. ¿Recuerdan que ella había estado llevando un registro de todas las visitas de Lucía? Bueno, la línea de tiempo no cuadraba para nada. Además, literalmente la había visto tomándose unos shots en una de sus fiestas hace como 4 días. Inmediatamente empieza a hablar de convertir mi taller en el cuarto del bebé. No la habitación de invitados.
No en ninguna de las otras 3 habitaciones libres en esta enorme casa que yo construí. No. Tenía que ser mi taller. ¿Y Camila? Oh, hermano, Camila estaba totalmente a favor. Es perfecto, no dejaba de decir. La luz natural, el espacio. Podemos empezar a vaciarlo este fin de semana. Podemos empezar a vaciarlo. Mi taller, el que construí con mis propias manos, para mis propios proyectos, en mi propia casa. Lucía, la verdad es que le echó muchas ganas a su actuación. Empezó a usar estas blusas holgadas, a caminar con la mano en la panza, hablando de las náuseas matutinas, las cuales, por alguna razón, solo ocurrían cuando yo estaba cerca. Incluso descargó una de esas aplicaciones de embarazo y anunciaba cada semana de qué tamaño de fruta o verdura era el bebé. Es del tamaño de un limón esta semana, anunciaba en el desayuno mientras comía sushi. Creía que no la veía pedir por Uber Eats. La verdadera bandera roja fue que se negó a decir quién era el padre, lo llamó su viaje personal y dijo que no quería involucrarlo hasta que ella estuviera lista. Camila también defendió esto, es su elección, decía. Deja de juzgarla tanto. Luego empezaron las exigencias. Mi taller tenía que ser vaciado inmediatamente porque los vapores de la pintura son malos para el bebé. No importaba que el taller tuviera su propio sistema de ventilación que yo mismo instalé. Ella necesitaba la recámara principal porque las náuseas matutinas significaban que tenía que estar cerca del baño privado. Camila y yo podíamos mudarnos a la habitación de invitados porque la familia debe mantenerse unida. Doña May observaba todo esto y solo sacudía la cabeza. Una mañana, me topó en la entrada y me entregó una cámara de seguridad que había colocado apuntando hacia nuestra casa. Vigila la ventana del baño por la noche, me dijo. A la serpiente se le olvida fingir estar enferma cuando cree que nadie la está viendo. Efectivamente, esta mujer embarazada con náuseas matutinas severas estaba montando fiestas de baile completas en su baño a las 2 de la mañana. Pero cuando intenté mostrarle el vídeo a Camila, me acusó de ser un acosador y de invadir la privacidad de Lucía. Una vez, la caché bebiendo vino cuando Camila no estaba cerca. Su respuesta, una copa está bien durante el embarazo. No seas tan controlador. Por esto es que no puedo decirte quién es el padre. Eres demasiado prejuicioso. Luego empezó a quejarse de cómo mi energía negativa estaba afectando al bebé, de cómo mi aura de enojo le subía la presión arterial. Incluso empezó a fingir que se mareaba o se desmayaba cada vez que yo la confrontaba por cualquier cosa. Escuchar esto me hizo hervir la sangre. La miré fijamente a los ojos y le dije, corta tu teatrito. No te vas a desmayar y de seguro no me vas a hacer sentir culpable para que me eche para atrás. ¿Quién es el padre? Suspiró como si yo la estuviera agotando. ¿Ves? Por esto exactamente no te cuento las cosas. Siempre eres muy agresivo. Me reí. ¿Te refieres a que hago preguntas básicas y espero respuestas reales? Me ignoró, por supuesto, probablemente esperando que dejara el tema. No lo hice. Estás viviendo en mi casa, comiendo mi comida, haciendo que mi esposa se desviva por ti, y aún así no puedes ser honesta. Entonces, sin perder el ritmo, sacó su celular y le dio a grabar. ¡Guau! Simplemente guau. Así es como le hablas siempre a las mujeres embarazadas. Su voz era puro asombro falso, con los ojos yendo de un lado a otro hacia la pantalla, como si estuviera construyendo su caso. No me sorprende que me sienta tan insegura aquí. Me congelé por un segundo y luego solté una burla. ¿Lo dices en serio? ¿Me estás grabando ahora? Sonrió con descaro, como si acabara de ganar una ronda en algún juego retorcido en el que solo ella estaba jugando. Tengo que protegerme. Uno nunca sabe cuándo voy a necesitar pruebas de lo agresivo que eres. Y así de simple, me di cuenta de que esto no se trataba solo de esquivar mis preguntas. Ella estaba tramando algo. Pero no podía simplemente echarla así como así. Luego vino la planificación del cuarto del bebé. Camila y Lucía pasaron horas mirando muestras de pintura y catálogos de muebles, usando mi tarjeta de crédito para pedir muebles de bebé a medida para un bebé que cualquiera con 2 neuronas funcionando sabría que no existía. Pero el verdadero desastre estalló cuando empezaron a hablar de los arreglos a largo plazo. Aparentemente, como yo nunca estaba en casa de todos modos trabajando para pagar todo esto,
tenía más sentido que Lucía se quedara con la recámara principal de forma permanente. Camila se podía quedar en su nueva ala favorita de la casa, y yo podía tener la habitación de invitados sobre el garaje. Ya estaba viendo rojo del coraje cuando fui a agarrar algo de la entrada y noté un paquete en la barra, una entrega de Amazon. Nada fuera de lo común, excepto que tenía el nombre de Lucía en él. Y, por alguna razón, simplemente supe que era algo malo. Lo abrí y el estómago se me revolvió, una panza de embarazada falsa. El corazón se me detuvo. Todo encajó. Las mentiras, la manipulación, el gaslighting, luz de gas. Todo había estado llevando a esto. Me temblaban las manos mientras tomaba fotos. Mi mente repasaba cada momento en el que había dudado de mí mismo. Cada vez que Camila la había defendido, cada vez que Lucía se había hecho la víctima. Furia, traición, incredulidad. Todo me golpeó a la vez. No podía quedarme en esa casa ni un segundo más. Agarré mis llaves y conduje directamente hacia la casa de Doña May, necesitando a alguien, a quien fuera, para confirmarme que no estaba perdiendo la cabeza. Mientras estaba sentado en la cocina de Doña May, apretando mi taza de té con tanta fuerza que pensé que podría romperse, mi celular vibraba sin parar. Las notificaciones aparecían como si toda mi vida se estuviera derrumbando en tiempo real. Llamadas perdidas, mensajes de texto, audios, todos de Camila. Mi estómago ya estaba hecho un nudo por todo lo que había descubierto, pero algo sobre la gran cantidad de mensajes me puso inquieto. Doña May no dijo nada. Solo dio un sorbo a su té, mirándome con esa mirada tranquila y de saberlo todo que siempre tenía. Finalmente, habló. La verdad es como el amanecer, murmuró. No puede quedarse escondida para siempre. Exhalé bruscamente y levanté el teléfono. En el instante en que se escuchó la voz de Camila, supe que algo estaba muy mal. Tienes que venir a casa ahora mismo. Había pánico en su tono de voz, algo inestable. El estómago se me retorció. No hice preguntas. Solo agarré mis llaves y me fui. Cuando entré por la puerta principal, supe de inmediato que algo había cambiado. Camila estaba de pie en la cocina, rodeada de un desastre de papeles, con la cara pálida y las manos temblorosas. No hubo dudas, ni preámbulos. Simplemente empujó un montón de documentos impresos hacia mí. Encontré esto, susurró. Lucía dejó su laptop abierta. Miré la página de arriba y la sangre se me heló. Operación Casa. Ni siquiera fue sutil. Toda una carpeta en su laptop dedicada a estafarme y quitarme mi propia casa, correos a servicios de ayuda legal preguntando sobre derechos de inquilinos y leyes de desalojo. Un cronograma detallado sobre cómo reclamar la residencia establecida bajo las leyes estatales. Una hoja de cálculo, una maldita hoja de cálculo con los pasos que planeaba dar para asegurar que nunca la pudieran sacar de mi casa. Todo estaba planeado. Cada manipulación, cada pequeña mentira. La pantalla de la laptop estaba abierta en un documento titulado Estableciendo protecciones legales de residencia, con una lista de derechos de los inquilinos en nuestro estado, notas sobre cómo, después de cierto tiempo, no podría desalojarla legalmente sin un largo proceso legal. Un desglose de cómo el consentimiento de Camila para que se quedara podría usarse como evidencia en un juzgado, y la peor parte, un borrador de correo a un abogado preguntando si tenía un caso para reclamar la casa como un bien en concubinato. Hojeé más del archivo, con el pulso a 1000 por hora. Incluso había una línea de tiempo, un desglose paso a paso de cómo podría empujarme gradualmente hacia afuera. Paso 1, poner a Camila completamente de su lado. Paso 2, convencer a Camila de que mi presencia era tóxica para el bebé. Paso 3, lograr que me mudara a la casa de huéspedes. Paso 4, alegar que yo casi no estaba allí y que había abandonado el hogar. Paso 5, asegurar un estatus de residencia a largo plazo. Paso 6, iniciar un caso legal alegando que yo me había ido y que la casa ahora les pertenecía a Camila y a ella. Me sentí asqueado. Esto no era solo manipulación. Era una apropiación hostil y casi había dejado que sucediera. Luego la puerta principal se abrió de golpe. Lucía entró como si no le importara nada en el mundo, arrojando su bolsa en el sillón. «Uf. Las citas médicas tardan una eternidad», se quejó, estirando los brazos. Uno pensaría que serían más rápidas cuando estás
Se detuvo a mitad de la frase. Sus ojos parpadearon entre yo, Camila y la montaña de evidencia esparcida sobre la barra. Por una fracción de segundo, lo vi, el momento en que se dio cuenta de que la habían atrapado. Pero si de algo servía Lucía, era para reaccionar rápido. Su expresión cambió al instante, transformándose en una de confusión con los ojos bien abiertos. ¿A qué vienen esas caras?, preguntó, forzando una carcajada. Alguien se murió. Empujé los papeles hacia ella. Dímelo tú. Sus ojos apenas se posaron sobre ellos antes de burlarse. ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de intervención? Porque si se trata de que me quede aquí, ya se los dije. Corta tu teatrito, Lucía, solté bruscamente. Lo sabemos todo. Parpadeó. ¿Saben qué exactamente? Camila, todavía temblando, agarró una de las hojas impresas y se la restregó en la cara. Esto, Lucía, el embarazo falso, la estafa, el hecho de que estabas tratando de bloquear legalmente a mi esposo de su propia casa. Lo sabemos todo. Parecía ansiosa, pero mantuvo su actuación. Por Dios, ¿lo dicen en serio? Se rió, pero fue algo hueco, forzado. Esto es una locura. ¿De dónde sacaron esto? Te lo dije, dijo Camila, elevando la voz. Dejaste tu laptop abierta. Vi todo. Por primera vez, Lucía titubeó. Volvió a mirar los papeles, con la respiración inestable. Y luego, como un relojito, empezaron las lágrimas. No lo entienden, susurró, con la voz entrecortada. No quería que llegara tan lejos. Estaba desesperada. Apreté la mandíbula. Desesperada. Asintió frenéticamente, con el labio temblando. No tenía a dónde ir. Ustedes no saben lo que es ser abandonada, sentir que a nadie le importas. Tú siempre lo tuviste todo y yo no tenía nada. Se volvió hacia Camila, con la voz quebrada. ¿Tú lo entiendes, no? ¿Entiendes por qué tuve que hacer esto? Camila no dijo ni una palabra. Lucía soltó un suspiro tembloroso. Solo quería un hogar. Solo quería sentirme a salvo. Y tal vez tomé malas decisiones, pero tenía que hacerlo. ¿Que no lo ven? Olfateó, limpiándose lágrimas inexistentes. Nunca quise lastimarlos. La miré fijamente, con el asco revolviéndome el estómago. Nunca quisiste lastimarme. Hice un gesto a nuestro alrededor. Intentaste robarme mi vida. Manipulaste a mi esposa. Me hiciste quedar como un psicópata abusivo. Me dejaste pensar que estaba loco durante meses. Estabas intentando sacarme a la fuerza de mi propia casa. Planeaste esto, Lucía, paso a paso. Lucía negó con la cabeza, sus ojos yendo de mí a Camila. Están retorciendo todo, dijo débilmente. Yo solo te atraparon, la interrumpí, y ahora estás dando patadas de ahogado. Separó los labios, pero antes de que pudiera hablar, mi celular vibró, era un mensaje de la abogada que había contratado tiempo atrás para algo completamente no relacionado. Parece que tu hermana acaba de solicitar una orden de restricción de emergencia contra ustedes dos. Afirma que la están acosando y que teme por la seguridad de su bebé. Levanté lentamente la mirada. Lucía estaba sonriendo con burla. Y en ese momento, me di cuenta de que ella nunca había planeado ganar. Solo necesitaba hacerme perder. Pero ella creía que había hecho su jugada maestra al solicitar una orden de restricción, pintándose a sí misma como la víctima aterrorizada de su hermano agresivo y su esposa inestable. Era un intento desesperado, un último esfuerzo por voltear la tortilla antes de que pudiera desenmascararla, pero subestimó lo preparado que estaba yo para terminar con esto. No perdí el tiempo entrando en pánico. Llamé a mi abogada. Ella dijo, no te preocupes. Estamos a punto de darle la vuelta a todo este asunto. Y lo hicimos. Mi abogada, a quien llamaré licenciada salvaje porque se ganó ese título a pulso, armó lo que llamó un paquete de golpe de realidad. Cada mentira, cada estafa, cada prueba de embarazo falsa, cada peso que había robado, todo estaba ahí.
Los recibos de Amazon de sus artículos de embarazo falsos, los vídeos de seguridad de ella bebiendo en fiestas cuando supuestamente estaba en reposo absoluto. La libreta de Doña May detallando a cada huella al azar que aparecía en mi casa a deshoras, y el gran final, la grabación de Camila en la que Lucía admitía toda la estafa, riéndose de cómo exprimiría la compasión por un aborto espontáneo falso y reclamaría la residencia. Para cuando llegamos al juzgado para la audiencia de la orden de restricción, yo no solo me estaba defendiendo. Me estaba asegurando de que Lucía estuviera acabada. Ella apareció en pleno modo de víctima digna de lástima, con la barriga falsa puesta, pañuelos en la mano, luciendo frágil e indefensa. Su abogado, que se veía demasiado presumido para alguien a punto de ser aniquilado, empezó a parlotear sobre cómo Lucía temía por su seguridad, cómo Camila y yo la habíamos aterrorizado emocionalmente, y cómo ella estaba bajo un estrés severo debido a nuestro comportamiento violento y agresivo. El juez se vio ligeramente comprensivo al principio, y luego la licenciada salvaje se puso de pie. El primer golpe, el embarazo era falso. El segundo, material de vídeo de ella en fiestas, bebiendo y riendo cuando se suponía que estaba sufriendo de náuseas matutinas. El tercero, correos electrónicos pidiendo la panza falsa, las pruebas de embarazo falsas e incluso instrucciones sobre cómo vender la ilusión de estar embarazada. Y luego vino la grabación de Camila, el momento que se reprodujo derrumbó por completo toda la actuación de Lucía. Su rostro perdió todo color mientras el juzgado escuchaba su propia voz presumiendo de cómo iba a estafarme para quedarse con mi casa, cómo iba a explotar la lástima de un aborto falso, y cómo usaría los derechos de inquilino para quedarse permanentemente. Toda la actitud del juez cambió. Desestimó su orden de restricción inmediatamente y llamó a la oficina del Ministerio Público desde el estrado. Resulta que el fraude de inquilinos y las denuncias falsas ponen a la gente de las autoridades muy interesada. Lucía intentó correr, de hecho intentó correr balanceándose fuera del juzgado con su panza falsa de embarazada. El alguacil la atrapó antes de que llegara a la puerta, y en un momento sacado de una maldita película, su panza falsa salió volando en el forcejeo, cayendo al suelo como un huevo alienígena desinflado. Eso fue todo. Juego terminado. El Ministerio Público presentó cargos, múltiples delitos por fraude, intento de presentar denuncias policiales falsas y abuso de derechos de inquilinos. Se la llevaron del juzgado esposada, gritando sobre cómo le estaban tendiendo una trampa, mientras la evidencia de su propia estupidez seguía reproduciéndose en las bocinas de la sala. Ojalá pudiera decir que ese fue el final, pero tenía una cosa más por hacer. Cuando llegué a casa, no le dije ni una palabra a Camila. No lo necesitaba. Ella ya estaba sentada en la mesa de la cocina, mirando fijamente el suelo, el peso de todo finalmente la estaba asimilando. Por primera vez en meses, parecía entender exactamente lo que había hecho. Levantó la vista cuando entré. ¿Podemos arreglar esto? Solté una risa amarga y negué con la cabeza. ¿Arreglar esto, Camila? Esto no es una llave del agua descompuesta. Esto es todo nuestro matrimonio. Se puso de pie rápidamente, con la desesperación colándose en su voz. Pero ahora tenemos pruebas. Podemos mostrarle a todos lo que hizo. ¿Crees que esto se trata de Lucía? Exploté, dejando finalmente que la ira saliera a flote. Lucía es un parásito, una estafadora. Eso es lo que es ella. Pero tú eras mi esposa. Se suponía que debías respaldarme. Tragó saliva con dificultad. Pensé que estaba haciendo lo correcto. ¿Lo correcto? Hice un ademán alrededor de la casa. Dejaste que se apoderara de mi hogar. Dejaste que te pusiera en mi contra. Me dejaste pensar que yo era el problema mientras ella planeaba robárselo todo. E incluso cuando las banderas rojas te estaban abofeteando la cara, la seguiste defendiendo. Dio un paso adelante, intentando tomar mi mano. Pero me alejé. Por favor, susurró. Fui estúpida. Lo veo ahora. Yo solo. No quiero perderte. Exhalé lentamente, negando con la cabeza. Ya lo hiciste. Parpadeó, con los labios temblando. Entonces, ¿eso es todo? Eso es todo. Por un momento, pensé que podría discutir, que intentaría pelear por esto, pero entonces sus hombros se desplomaron y asintió. ¿A dónde se supone que voy a ir?, preguntó en voz baja. Crucé los brazos.
No es mi problema. Su rostro se desmoronó, pero no titubeé. No me quedaba nada que darle. Camila empacó sus cosas esa noche. 3 meses después, el divorcio finalizó. No se quedó con nada. El juez no fue muy compasivo con alguien que había ayudado a tratar de estafar a su propio esposo para quitarle su hogar. ¿Y la casa? Me la quedé. No dejé que me la quitaran. Yo construí esta casa. Puse cada tabla, clavé cada viga, derramé cada onza de mi sangre, sudor y tiempo en ella. Esto no era solo una casa. Era la prueba de todo por lo que había trabajado. La restauré, limpié a fondo el desastre que dejaron, volví a pintar las paredes, reemplacé los muebles y recuperé lo que siempre fue mío. Doña May compró la casa de al lado, alegando que era demasiado mayor para tener nuevos vecinos, y que alguien necesitaba mantener el detector de serpientes funcionando. Aún se niega a compartir su receta de dumplings, pero sí me enseñó cómo hacer su té especial. Ahora, parado en mi terraza mirando la vista, me niego a rendirme. Casi me puedo reír del asunto. Casi. Pero créanme que ahora le hago una verificación de antecedentes a todo el mundo, incluso al repartidor de pizzas. Y eso es todo. Eso es toda la historia. Gracias por dejarme desahogarme, Reddit. Un agradecimiento especial a Doña May, que ha estado leyendo estas publicaciones y riéndose a carcajadas con todos sus comentarios. Edición 1. Dejen de preguntar por los detalles de la prisión de Lucía. No voy a doxearla, incluso si se lo merece. Edición 2. Doña May dice, las buenas historias tienen buenos finales, como el buen té, amargo al principio, dulce al final. Edición 3. Actualización final, sí, estoy en terapia. No, no estoy buscando salir con nadie. Sí, Doña May sigue haciendo dumplings.